el intercambio que salvará el Barça. El polémico crack irá al PSG, a cambio el crack deseado más 35 millones. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Preocupación en Barcelona por Lamine Yamal. Iniciamos nuestra conversación. Lamine Yamal, de 17 años, es uno de los talentos más destacados surgidos en el mundo del fútbol, habiéndose consolidado como una de las mayores estrellas del FC Barcelona. Desde el inicio de su carrera profesional, el joven delantero se ha convertido en el centro de atención de todos gracias a su talento excepcional y su capacidad para influir en el transcurso de los partidos. Con el inicio de la temporada 2024-25, sumó 4 goles y 5 asistencias a su palmarés, confirmando la continuidad de su destacada actuación. A pesar del gran rendimiento de Yamal, su estado físico ha comenzado a generar preocupación en los pasillos del club catalán. El Barcelona está sufriendo una serie de lesiones entre sus jugadores, lo que ha provocado una falta de rotaciones en la formación del equipo. Como resultado, a Yamal se le pide que aporte una cantidad significativa de minutos. Hasta el momento, el joven apenas se ha perdido 14 minutos desde el inicio de la temporada, lo que ha dejado a los aficionados del Barcelona preocupados de que su estado de forma pueda verse afectado. Sin embargo, sufrió un golpe en los minutos finales, y al pitido final se le vio cojeando cautelosamente. Este escenario ha preocupado a la afición del club, sobre todo cuando se acercan partidos importantes ante Osasuna, Young Boys y Alavés antes del parón de selecciones. Afortunadamente, fuentes del club informan que Yamal no tiene lesiones importantes, pero aún necesita descansar. Es fundamental que un jugador joven se tome descansos regulares, especialmente en esta primera etapa de la temporada. Quizás lo mejor para Yamal sea descartarse del partido del sábado contra Osasuna, aunque parezca estar bien. Para un jugador de su edad, los minutos acumulados en el campo son muy elevados, lo que obliga a preocuparse por el riesgo de lesiones. La acumulación de partidos sin descansos es un peligro real para cualquier jugador, y más aún para alguien de la edad de Yamal. Si bien el atleta muestra una resistencia notable, una presión excesiva puede eventualmente derivar en problemas de salud que afecten su carrera atlética. El cuerpo técnico del Barcelona está tratando de gestionar cuidadosamente el tiempo de juego de sus jugadores clave, pero los desafíos actuales en el equipo hacen difícil darle a Yamal el descanso que necesita. Con la creciente presión por lograr resultados, puede ser fácil pasar por alto la importancia de mantener saludables a los jugadores jóvenes. FC Barcelona asegura el futuro del equipo. El club español Barcelona ha completado los trámites para renovar el contrato del joven centrocampista Marc Bernal, en una medida que refleja el compromiso del club con el desarrollo de jóvenes talentos provenientes de la cantera de la Masia. Así lo anunció el experto en transferencias Fabrizio Romano, lo que añade gran credibilidad a la noticia. Marc Bernal, considerado uno de los talentos más destacados de la cantera de la Masia, comenzó esta temporada su carrera en el primer equipo, donde demostró un gran potencial y un impresionante rendimiento en los partidos. Pero una lesión en el ligamento cruzado anterior detuvo su progreso y tuvo que someterse a una cirugía. Sin embargo, Barcelona sigue confiando en su futuro y está trabajando para apoyarla en esta difícil fase. El verano pasado, Bernal firmó un nuevo contrato con el Barcelona que se extiende hasta 2026, pero el club decidió mejorar los términos del contrato para asegurarse de que se quede más tiempo. Según el nuevo contrato, la duración del contrato se extenderá hasta 2029, con la adición de una enorme cláusula de penalización por valor de 500 millones de euros, lo que refleja la confianza del club en sus capacidades. Junto con la extensión de contrato, Bernal verá aumentar su salario, lo que refleja el compromiso del club de brindar el apoyo financiero necesario a los jugadores jóvenes. También se beneficiará de complementos adicionales como parte de futuros salarios fijos. Estos pasos tienen como objetivo garantizar que el jugador se sienta cómodo financieramente, ayudándolo a concentrarse en su recuperación y desarrollar sus habilidades. Se espera que la extensión oficial del contrato se active una vez que Bernal cumpla 18 años el próximo mes de mayo. Durante este periodo, el jugador buscará reforzar su posición en el equipo y compensar el periodo de su ausencia del campo por lesión.
Esta renovación demuestra cuánto el Barcelona cree en sus capacidades y su deseo de invertir tiempo y esfuerzo en su desarrollo como futbolista profesional. Renovar el contrato de Marc Bernal es un paso estratégico del FC Barcelona, que refleja su compromiso de invertir en el talento joven y brindarles el apoyo necesario. Seguimos en el mismo contexto y hablamos de las dos jóvenes estrellas que no necesitan presentación. En el mundo del fútbol, renovar los contratos de los jugadores es una de las estrategias más destacadas que adoptan los clubes para garantizar su éxito continuo. En este contexto, el club español Barcelona pudo cerrar la renovación de contrato del joven talento Fermín López, lo que refleja la confianza de la dirección en sus capacidades. Pero López no es el único jugador joven en el que se centra el club. Joan Laporta, presidente del club, y Deco, director deportivo, buscan renovar los contratos de otros dos nombres ilustres, Pedri González y Pablo Javi Báez. Pedri y Gavi son considerados la columna vertebral del equipo, ya que brindaron altos niveles de rendimiento y emergieron como elementos clave. Es importante señalar que renovar los contratos de estos dos jugadores mejorará la estabilidad dentro de las filas del equipo y asegurará la presencia de una nueva generación de jugadores talentosos. A pesar de los desafíos que Pedri ha enfrentado, incluyendo rumores de que podría ser sacrificado para traer nuevos jugadores, ha logrado volver a su mejor nivel. Ha superado sus problemas musculares en el pasado y ahora es uno de los nombres más brillantes del equipo. Se espera que Pedri siga siendo hasta 2026, pero la intención del club es ampliar su contrato al menos hasta 2028, ya que le ven como una pieza clave de su proyecto de futuro. En este contexto, parece haber esperanzas para el regreso de Gavi, el jugador que sufrió una grave lesión y va camino de su recuperación tras una operación en el ligamento cruzado. Flick cree que este jugador, que tuvo un impacto significativo en el rendimiento del equipo antes de la lesión, tendrá un papel fundamental en la estrategia del equipo en el futuro. Es crucial para el Barcelona asegurar el futuro de sus jugadores jóvenes, para evitar que abandonen el club, como ocurrió con Frenkie de Jong y Ronald Araujo. Trabajar para asegurar los contratos de Pedri y Javi es un paso crucial para preservar la identidad del equipo y garantizar el éxito continuo. La administración debe trabajar seriamente para impedir cualquier intento de otros clubes de fichar a estos jugadores, dado su enorme potencial. Al reforzar los contratos y renovar la confianza en los jugadores, el Barcelona busca construir un equipo capaz de competir por títulos importantes en los próximos años. La dirección espera garantizar un buen desempeño continuo y lograr objetivos ambiciosos. Pedri y Gavi no son solo jugadores, son un símbolo del futuro del club. Una vez que se renueven sus contratos, Barcelona podrá construir una base sólida que respalde sus ambiciones de competir a nivel local y europeo. Volvemos a hablar de Lamine Yamal. Lamine Yamal, el joven extremo del FC Barcelona, se ha convertido en el centro de atención de muchos de los mejores clubes de Europa, especialmente después de sus impresionantes actuaciones recientes. El Paris Saint-Germain, dirigido por Nasser Al-Khelaifi, busca nuevas estrategias para superar la posible pérdida de su estrella, Kylian Mbappé. El conjunto parisino pretende incorporar a Yamal y convertirlo en la nueva estrella del equipo, lo que supone abrir las arcas del club para asegurarle una oferta económica atractiva. Según informes de prensa de fuentes francesas, el Paris Saint-Germain busca hacer una gran oferta por el joven jugador. Se rumorea que el club parisino se prepara para ofrecer un salario inicial de hasta 40 millones de euros, así como un bono por firmar que podría alcanzar los 50 millones de euros. Esta cifra convertirá el acuerdo con Yamal en uno de los más caros de la historia del fútbol, superando el récord que el club pagó por Neymar en 1917. El Paris Saint-Germain planea convertir a Lamine en el nuevo Mbappé, lo que requiere una importante inversión en un jugador que es considerado uno de los talentos jóvenes más destacados del mundo. A pesar de los desafíos financieros del Barcelona, el club está decidido a mantener a Lamine Yamal. El jugador es considerado uno de los pilares del nuevo proyecto del Barcelona, ya que el club busca asegurar su futuro sin provocar crisis financieras. Después de su brillantez en la Copa de Europa y su fuerte comienzo de temporada actual, su valor de mercado aumentó significativamente, lo que hizo que el Barcelona sintiera la necesidad de actualizar su salario para reflejar su posición actual.
El club catalán pretende hacer una oferta de entre 7 y 8 millones de euros netos anuales a partir de la temporada 2025-26, y el agente del jugador, Jorge Méndez, podría pedir una cantidad superior a esa cifra. Barcelona está mostrando una fuerte determinación para retener a sus jugadores clave, beneficiándose de sus estrechas relaciones con los jugadores y sus representantes. Ya no hay dudas de que Lamine Yamal es una parte vital del futuro del Barcelona. Tras la expiración de las restricciones contractuales relativas a jugadores menores de edad, se le dará la oportunidad de firmar un nuevo contrato hasta junio de 2031, con una cláusula de rescisión de hasta 1.000 millones de euros, lo que refleja su alto valor de mercado. El mayor reto al que se enfrenta el Barcelona es convencer al jugador de que se quede en el club, sobre todo ante las tentadoras ofertas de otros clubes. Las expectativas sobre el futuro de Yamal crecen cada vez más, ya que se le considera una de las mayores estrellas que marcarán el futuro del fútbol. Con su situación actual y el interés de los grandes clubes, se espera que el jugador siga brillando ya sea en Barcelona o si decide mudarse al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain está recurriendo a nuevas tácticas para atraer a Lamine Yamal, con atractivas ofertas financieras. Por otro lado, Barcelona sigue decidida a retener a sus jóvenes talentos, reforzada por promesas futuras y actualizaciones financieras acordes con sus aspiraciones. Los próximos días serán cruciales para determinar el futuro de Yamal, haciendo de este escenario uno de los temas más apasionantes del fútbol mundial. Y ahora el intercambio que salvará el Barça, el polémico crack irá al PSG a cambio el crack deseado más 35 millones. Frenkie de Jong es uno de los futbolistas más destacados del mundo actual, que se distingue por su talento excepcional y su capacidad para controlar el mediocampo. Pese a su brillantez en Barcelona, su futuro en el club catalán sigue rodeado de muchas dudas, lo que despertó el interés del Paris Saint-Germain por ficharle. El contrato de Jong con el Barcelona expira en 2026, pero aún no se ha llegado a un acuerdo sobre su renovación. Mientras el club busca reestructurar sus filas y ajustar sus cuentas financieras, el futuro del jugador en el equipo sigue siendo ambiguo. La negativa de Jong a someterse a una cirugía a pesar de las recomendaciones del cuerpo médico refleja su falta de compromiso, lo que aumentó la presión sobre él por parte de la dirección del club y de los aficionados. Parece que la relación entre De Jong y la directiva del Barcelona ha entrado en una fase delicada, ya que el jugador empezó a perder el apoyo de la afición que tanto contaba con él. Cuanto más se prolonga la situación, más dudas surgen sobre su posibilidad de permanecer en el Camp Nou. En estas circunstancias, el Paris Saint-Germain sigue de cerca la situación. Luis Enrique, nuevo entrenador del club, ve en De Jong una opción ideal para reforzar el centro del campo del equipo, sobre todo ante la debilidad de sus opciones actuales. Poder utilizar un jugador con tales habilidades técnicas y tácticas podría darle al equipo un gran impulso en las competiciones nacionales y europeas. Los informes sugieren que el Paris Saint-Germain podría plantear una idea de intercambio que involucre a Fabián Ruiz, quien ya no es una parte central de los planes de Enrique. Ruiz, que también tiene contrato hasta 2026, parece dispuesto a regresar a la liga, lo que podría hacer que un acuerdo sea atractivo para ambas partes. La dirección del Paris Saint-Germain, bajo la dirección de Nasser Al-Khelaifi, se da cuenta de que una oferta económica de 35 millones de euros más los servicios de Ruiz podría ser suficiente para convencer al Barcelona de separarse de Jong. El club parisino confía en que esta oferta consiga lograr un equilibrio entre el interés económico del Barcelona y la necesidad de Jong de mudarse a un club que le ofrezca un entorno más estable. Además de las dimensiones personales y tácticas, el acuerdo tendrá importantes implicaciones financieras para el Barcelona. Mientras el club busca reducir su deuda y lograr la estabilidad financiera, vender a De Jong por 60 millones de euros sería un paso importante para lograr este objetivo. Este proceso será una oportunidad para que el Barcelona reordene sus cartas y reconstruya el equipo en línea con sus aspiraciones de futuro. A medida que nos acercamos a la ventana de transferencias de invierno, las cosas parecen encaminarse hacia negociaciones serias entre Barcelona y Paris Saint-Germain sobre el futuro de Frenkie de Jong. Si las cosas continúan en la dirección actual, podemos asistir a un giro apasionante en la carrera del jugador, con la posibilidad de que se traslade a la capital francesa, donde le espera un futuro prometedor.